Bueno, mi querida iglesia, sí, es muy agradable ver a jóvenes que están ahí dispuestos a predicar la palabra de nuestro Señor. Es muy bueno saber que tienen esa pasión por Cristo y nosotros también lo hemos cantado hoy en la mañana. Gracias, Señor, qué bueno tú eres al darnos todo lo necesario, al darnos su presencia, al darnos su calor día tras día, y también tomando en cuenta mucho los jóvenes, ¿no? Sé que han dispuesto su vida para Cristo, o en otras palabras, han decidido vivir para Cristo. Qué bueno, eso es algo que nos debe animar a todos, vivir para Él. Y hablando justamente de vivir, nosotros debemos un poco analizar cómo es el entorno también nuestro, cómo la gente vive, qué piensa de la vida, también se podría decir qué piensa de la muerte. ¿Qué piensa la gente de la vida, no? Ser un buen fanático de un equipo de fútbol, ¿no? Hay muchos fanáticos en donde viven sumidos y bien felices, digamos, en un entorno donde, claro, hay algarabía, hay felicidad, hay un goce, pero hay muchas personas que también han dicho, sí, yo doy la vida también por este equipo, el equipo de mis amores. Dan hasta su vida, y sí, tristemente puedo decir que es el caso de un joven que salió del partido y dio la vida por su equipo. Se encontró con el equipo contrario y sí, lamentablemente encontró la muerte. Y la familia estaba muy honrosa, ¿no? Muy, digamos, le daban como ánimos también en medio de la tumba, le daban ánimos a él, le decía, tú diste la vida por este equipo. Vemos a un Simón Bolívar, el cual dio su vida, digamos, para las naciones. Él quería haber unido a varios países, luchó, peleó, se esforzó, pero sí, también encontró en medio de eso la muerte. Y tristemente, él no pudo ver esa unión. Vivió por estas naciones, por los países, y también dijo él, me iré tranquilo al sepulcro al saber que va a haber una unión entre estos países que él luchaba. Vivió para eso y murió también. Tristemente vemos que ahora no hay ni una unión entre estos países, más bien como que hay más desunión. Y vemos aquí una ilustración de Pablo, sí, un hombre que fue rescatado por Cristo, redimido, y antes era perseguidor de cristianos, ahora, al conocer a Cristo, dijo, pues bueno, hoy decido vivir para Él. Pero también llegó a un término de su vida en la que murió de una forma que no esperábamos muchos, ¿no? Al ser un seguidor y vivir para Cristo, pues que se libre, que Dios le libre de muchas cosas. Pero no, él decidió vivir para Cristo en medio de su aflicción, pero él decidió esto, vivir para Cristo y morir a causa de Cristo. Y cómo no hablar de nuestro Señor Jesús, aquel que vivió y dio su vida en la cruz por usted y por mí, para rescatarnos de una condena eterna. Vivió de tal manera que demostró amor a la humanidad, pero también nos demuestra algo más hermoso, que es la salvación. Él resucitó y eso es lo que le ofrece a usted y a mí también. En el momento de nuestra muerte, ¿se ha puesto a pensar qué va a pasar luego? Pues tenemos que tener una convicción clara, que es creer en Cristo Jesús, vivir para Él y saber con una gran convicción fundamental que seremos salvos, porque Él lo promete así. ¿Sí? Hoy vamos a estudiar Filipenses 1:20 al 26, que es vivir para Cristo. Por favor, oremos.
antes de iniciar la exposición. Padre nuestro, Señor, grande es tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre. Queremos, Señor, que en esta mañana tú nos guíes, nos des tu palabra, Señor, y podamos entenderla, podamos verla con claridad. Dios, y que tú nos des sobre todo ese sentir de vivir para ti, Señor. Que tu palabra sea puesta en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivir para Cristo. En Filipenses 1:20 al 26, espero que usted le tenga ya concentrados en cada versículo. Ya hemos estudiado un poquito lo que es Pablo. Vimos a semanas anteriores en donde Pablo está encarcelado ahí en Roma, y las causas de su encarcelamiento, ¿cuál eran? Pues era de predicar el evangelio en sí. Los judíos religiosos pues le acusaban de ser una persona que estaba en contra de la ley, le acusaban de herejías, bueno, todo lo veían a Pablo. Pero Pablo habla a la iglesia ahí en Filipos, ahí en la región de Macedonia Oriental, en Europa, hoy actualmente Grecia. Pablo empieza a escribir esta carta a la iglesia, y por eso es que estamos estudiando Filipenses. ¿Por qué? Porque habla a la iglesia, o sea, nos está hablando a nosotros también, como iglesia. Si usted se considera un hijo de Dios, una persona que ha decidido vivir para Cristo, pues hoy vamos a ver cómo Pablo transmite ese ardiente anhelo por Dios, y cómo Pablo ve la vida y cómo ve la muerte también. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. No olvide lo que vimos al comienzo. Muchas personas dan su vida por el fútbol, por un equipo. No pueden vivir sin un círculo social de amigos. Esa es vida para muchas personas. Incluso dan su vida, pero sin sentido, sin tener a Cristo en su vida. Así que eso vamos a leer y a estudiar algunos puntos importantes. Vivir para Cristo. Vamos a dar lectura a estos versículos desde el versículo 20. Dice: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero que escogeré, no lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Sí, estas son las palabras de Pablo, y vamos a estudiar estos puntos, convicciones fundamentales fundamentales en las que un creyente debe tener muy presente en su vida. Y si usted está creciendo espiritualmente, o es primera vez que viene, o está conociendo la palabra de Dios, pues bueno, dirá usted, ¿qué es convicción? Primero, pues convicción es pensar y actuar sobre una verdad. Eso significa convicción. De pronto usted lo ha escuchado varias veces, pero no hemos tenido claro qué es convicción. O sea, ¿cómo vivo yo en convicción? Convicción es pensar y actuar sobre una verdad. ¿Verdades de quién? De Dios. O sea que usted debe estar convencido de la existencia de Dios. Debe estar convencido del poder de Dios. Debe estar convencido de las promesas de Dios y convencido de la palabra de Dios, de lo que dice Dios. Eso es convicción. ¿Usted se ha puesto a analizar si vive con convicciones claras en su vida? ¿O de pronto está tambaleando? Entonces, Pablo aquí nos va a demostrar que hay grandes convicciones dentro de la vida de un cristiano. Vivir para Cristo conlleva a una convicción profunda, que es tener esperanza en Cristo. En el versículo 20 dice: mi ardiente anhelo y esperanza. Desde ahí nosotros comenzamos.
a entender esta convicción de Pablo en su vida. No olvide que está encarcelado, pero está encarcelado él, está en aflicción, está sufriendo, está preocupado por las iglesias. Pero aún así él dice que él tiene esperanza en Cristo. Mi ardiente anhelo y esperanza está puesta en Cristo. Ahí vemos este corazón. Yo me imaginaba esto, Pablo con un ardiente fervor y pasión por Cristo. La esperanza en Cristo tiene que ver con una vida eterna con Cristo. Pablo sabía claramente. Por eso hablaba de la vida y hablaba también de la muerte. Porque él tenía una convicción clara sobre la vida eterna con Cristo. Tenía fe en Cristo, tenía libertad en Cristo y tenía confianza en Cristo. Esa convicción, ¿usted ha analizado si tiene usted en su vida? ¿Que usted anhela esa vida eterna con Cristo? ¿Que usted tiene fe en Cristo? Tener esa libertad. Porque ya no somos esclavos del mundo ya. O no deberíamos serlo. Pablo claramente expresa aquí un ardiente anhelo y esperanza en Cristo Jesús. En medio de toda la aflicción, confiaba en Cristo Jesús. Confiaba que cuando él mandaba una carta a las iglesias, confiaba que Dios estaba proveyendo de sabiduría a muchas personas que estaban involucrándose en la iglesia. Eso era confiar en Cristo, que están progresando en la fe. En Efesios 3, 12 al 13 dice, en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Eso es lo que nos dice Pablo también, que nos acerquemos confiadamente al Padre, a Dios, teniendo esa esperanza en Cristo Jesús, aquel que vino a este mundo a morir por usted y por mí. Una convicción muy profunda que usted debe tener. Y otra convicción es jamás avergonzados. ¿Por qué? Aquí lo dice en el siguiente párrafo, ¿no? En el versículo 20, es que en nada seré avergonzado. En nada seré avergonzado. ¿Cómo? Pero ¿cómo vamos a entender esto de jamás ser avergonzados? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Por qué puse esta imagen? Porque el Evangelio produce cambio. Produce un cambio de mentalidad, un cambio de vida, de hábitos. Y estos hábitos deben ser el reflejo de confiar en Cristo, tener una convicción clara en Él. Pero si vamos ahora sí a entenderle a Pablo, pues en sí, Pablo no es que tenía vergüenza por estar en la cárcel. No tenía vergüenza porque le juzgaban. No tenía vergüenza porque le criticaban. En sí, Pablo eso no quiere hacer entender. Porque muchas personas dirán, bueno, es que llegar a la cárcel o estar en la cárcel es vergonzoso. Sí, qué feo. Pero hablemos sobre vivir para Cristo. ¿Usted se avergüenza del Evangelio? De pronto en su trabajo, en los estudios, en el lugar donde usted está, de pronto es rechazado por ser cristiano, porque usted decidió vivir para Cristo. Es que me da vergüenza decirles que me comprometo mucho con la iglesia. Y no quiero pasar eso. Vuelvo y repito, Pablo estaba en la cárcel, juzgado, criticado, apedrado, golpeado. Y también Pablo no es que se avergonzaba por el qué dirán, por creer en Cristo. Más bien, leemos una y otra vez la palabra de Dios y Pablo más bien se siente, exalta el nombre de Cristo en medio de la prisión. No darle la gloria a Cristo en medio de la cárcel y sus sufrimientos, eso era vergonzoso para Pablo. O sea, estar en sufrimiento, en aflicción y no exaltar el nombre de Cristo, eso era vergonzoso para Pablo. El no darle la gloria a Dios en medio de sus pruebas y no decir, Señor, tú te llevas la gloria y eres exaltado, eso era vergonzoso para Pablo. No exaltar el nombre de Cristo en medio de su sufrimiento.
Era lo que Pablo no quería hacer. Por eso Pablo, en medio de la prisión, evangelizaba, exaltaba el nombre de Dios, cantaba con Silas. En medio de todo esto, Pablo decía, no seré avergonzado, jamás, no quiero ser avergonzado. Así que, mis queridos hermanos, analicemos también este punto. ¿Usted cómo se siente el ser cristiano? O de pronto usted está entendiendo la palabra de Dios, pero no quiere atreverse a vivir para Cristo. De pronto le ve como muy exagerado, muy religioso. Pues, más bien, la palabra de Dios nos anima a que vivamos para Él. Que no nos avergonzamos, porque es poder de Dios, el Evangelio. En Lucas 9:26, miren lo que dice ahí, en el momento de hablar sobre el avergonzarse. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Así que no es una cuestión solamente de sentimientos, o sea, de sentir vergüenza nada más. Aquí claramente nos da una pauta importante que debemos nosotros tomar en cuenta. Si nosotros nos avergonzamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él también se avergonzará de nosotros. Y eso es triste, porque Él dio su vida por nosotros y nos ha dado y nos ofrece una vida eterna. Vivamos para Él, sin tener vergüenza, sin temores. Una convicción más, dice el testimonio eterno en el versículo 20 igualmente. Siguiendo dice, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Un testimonio eterno. Aquí habla claramente Pablo. En vida o en muerte, Él exalta el nombre de Dios. O dice aquí, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Pero vamos a entender un poquito más sobre exaltar. Muchas veces incluso hemos cantado, ¿no? Eres exaltado, exaltamos el nombre de Dios. Pero usted ha entendido realmente la palabra exaltar. Pues miren, exaltar proviene del griego megaluno, que significa hacer grande, magnificar, dar a conocer, considerar o declarar grande, estimar muy bien, celebrar, obtener gloria y alabanza. Exaltar, miren esta palabra, ¿no? Interesante, megaluno. Ustedes, esta palabra creo que lo hemos escuchado muchas veces, mega grande, mega maxi, mega oferta, mega promoción, mega, 1,000,000 de megas. Nos gusta las megas. Grande es exaltar. Entonces, ¿cómo exalta usted en su vida diaria a Cristo Jesús? Nos gusta lo grande, pero a veces no vemos la grandeza de Dios y no queremos exaltar mucho el nombre de Dios. Demostrar en el diario vivir. ¿Cómo? Con respeto, saludo, empatía, valor, hospitalidad, ser luz. Hablaba el ministerio de Sal y Luz, ser luz, ser mansos, tener amor, tener unión, una pasión por Cristo. Pablo demostró eso con sus amigos, ¿no? Tenía varios amigos Pablo. Por eso es que me encanta mucho las historias de Pablo, ¿no? Ahí con Bernabé, con Marcos, con Silas, con Timoteo, Lucas, Tito, grandes amigos, Epafrodito, Apolo, Onésimo, grandes amigos que ellos vieron a Pablo de tal manera que veían a Cristo mismo, porque Pablo exaltaba el nombre de Dios con su vida mismo. Con todas estas partes, y eso que faltarían muchas cosas más, el respeto, el saludo, es algo que nosotros hacemos como un buen hábito los domingos, que es saludar con cariño, con amor al hermano, valorar a los demás, tener una unión, tener una pasión por Cristo. Y tengo aquí unos 2 ejemplos que quiero que usted analice como para exaltar el nombre de Dios. 2 herramientas importantes, un microscopio, el cual hay cosas muy minúsculas, pequeñitas. Con esta herramienta podemos verlo mucho más grande y estudiarlo y analizarlo. Tenemos el telescopio, el cual
sabemos que hay cosas muy grandes, pero nuestra visión lo ve muy chiquitito. Y necesitamos estas herramientas para visualizar mejor. Pablo eso es lo que trataba de hacer. Ser una herramienta para aquellas personas que a Dios lo ven muy chiquitito, muy pequeñito. Pablo exaltaba a Dios para que muchas personas lo vean grande. Muchas personas que también ven a Dios saben que es un Dios grande, pero no tienen fe, no tienen confianza. Entonces, ser una herramienta como un telescopio sería expandir esa visión y decir, hay un Dios grande que tú puedes confiar, que tú puedes tener fe en este Dios. ¿Podemos ser esas herramientas? Como una ilustración. Dios es grande, nadie lo puede quitar eso. Pero la humanidad, sí. Quien no cree y quien no vive para Cristo, se le hace difícil visualizar esto, el poder de Dios. En Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Y esto es el vivir para Cristo. Ofrecer su vida a Dios para que viva con santidad y sea agradable para Dios. ¿Usted está dispuesto a vivir para Cristo? ¿Quiere vivir para Cristo? Pero aquí he puesto igual una ilustración también. El sol, ahí tenemos el sistema solar y tenemos al sol en medio y los planetas están alrededor. Todo gira alrededor del sol. Pero lo interesante es que todos los planetas están alineados. Todos los planetas le rodean al sol, tienen claridad del sol. La atracción física mismo del sol hace que los planetas no se choquen. Esto de pronto algunas personas deben saberlo. Esto ya es física, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, vivimos para Él, resulta que nosotros debemos tener a Cristo en el centro de nuestras vidas. Debemos tener en el centro, porque Él es quien nos da la luz. Él es quien nos tiene alineados. Él es quien tiene el control absoluto de nuestras vidas cuando tenemos una vida cristocéntrica. De pronto también he escuchado esta palabra. Una vida cristocéntrica, la cual Cristo debe ser el centro de su vida. Pero tristemente la humanidad está así, en la oscuridad, porque Cristo no es el centro de su vida. Porque en el centro de la vida de muchas personas, como decía al comienzo, está el equipo de fútbol, está la familia, está la esposa, está el dinero, están las cosas pasajeras. Pero Cristo no es el centro de su vida. Para vivir para Cristo usted tiene que reconocer que Cristo es el centro de su vida. Y sí, somos frágiles, somos débiles aún. Por eso es que necesitamos que Cristo sea el centro de nuestra vida. Porque caemos en tentaciones, caemos en problemas, caemos en errores. Y decidimos vivir para muchas personas, para muchas cosas. Tristemente sí, ahí iba a poner un celular en el centro, pero dije no. ¿Por qué sí? En realidad es que muchas personas, el centro de sus vidas es a veces un celular. Puede pasarle todo a quien sea, incluso a un familiar, pero no al celular. Me puede incluso olvidar todo, hasta la Biblia, pero no el celular. Es triste, pero sí, es una realidad. Tenemos como una siguiente convicción, la seguridad de salvación, según el versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Usted tiene una seguridad sobre la salvación? ¿Le han hablado sobre la salvación? En el momento de vivir para Cristo, Pablo claramente dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era la convicción de Pablo, una seguridad de salvación, que él ya estaba en la cárcel y sabía claramente que
muy pronto puede ser que le llegaba la muerte. Por eso es que le encarcelaron. No querían que hable de Cristo. No quería que los judíos religiosos, no querían que viva. No querían que él siga expandiendo el evangelio. Entonces él le acechaba la muerte a cada instante. Entonces él dice esta frase, ¿no? Una convicción de seguridad de salvación. Pero, ¿qué es la vida y la muerte para usted? ¿Se ha preguntado? ¿Qué es la vida y la muerte para usted? Para muchos, solo es una cuestión de existir y no de vivir. Existo aquí, ya no hay más, ya me tocó en este cuerpo vivir, me tocó, no sé, la pobreza, me tocó esto vivir, tengo pero no estoy lleno, tengo riquezas pero me siento vacío. Existen nada más. Hay personas que solamente existen y tienen como perspectiva la vida como una vida de una rutina repetitiva. Y hay muchas quejas. Ya viene el lunes, qué pereza, qué sueño. Ojalá ya sea viernes pronto. Una rutina repetitiva en la cual se vive vacío de Cristo, porque no han decidido vivir para Cristo, porque Cristo es el que infunde fuerzas, anhelos en nuestra vida. También otras personas que dicen la vida pues es simplemente una experiencia epicúrea, o sea, entregado al placer. Una vida estoica, o sea que es una persona que sufre dolor o problemas sin quejarse o sin mostrar lo que siente, o sea, no le importa nada. Vivir o morir, frío o calor, no le importa nada, no hay sentido. Otras personas que dicen la vida simplemente es una experiencia cínica, o sea, tener una vida sin control, una vida en libertinaje, una vida sin vergüenza de las cosas que hace. También una vida que es una experiencia mística. Y esto es interesante de estas personas que piensan que la vida es así, incluso la muerte. Que dicen, pues todo está en la mente, en el interior. Eso se llama ego control. Y otros dicen salir del cuerpo y volver. Se llama desdoblamiento o viaje astral. No sé si usted ha escuchado de esto. Los gnósticos, ¿no? Que tienen esta mentalidad, que la vida pues es así. Y recurren a esto y yo creo que a la final esto es como parte de brujería, ¿no? En donde le hacen salir al cuerpo y luego regresa. Incluso ve qué es lo que le va a pasar mañana o de qué va a morir. Así le mienten. Satanás es así. Sale del cuerpo, vuelve, y esa es la vida para muchos. Una experiencia religiosa también. Piensa de manera mecánica y sin sentido. Vengo a los domingos, escuché la prédica, y eso para mí es el vivir para Cristo. Conlleva mucho más, queridos hermanos. No solamente ser de un domingo, sino que de todos los días. Y si peco, caigo, vuelvo a los pies de Cristo y reconozco que Él es mi Dios, el Dios que perdona. Yo no debería estar aquí, en realidad, pero es la misericordia de Dios que me lleva a vivir para Él, aún en medio de mis problemas, en medio de mis aflicciones, en medio de mis pecados. Dios me dice, vive para mí, estoy esperándote, sé que has fallado, pero vuelve a mí. Es lo que he entendido yo en mi vida. No soy perfecto. De pronto me vean aquí y digan, todo está muy bien con el Rubén, pero no. Faltan muchas cosas en mi vida. Pero he decidido vivir para Cristo y tratar de alejarme de esta experiencia religiosa, sino de vivir para Él. Pablo, eso es lo que nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vamos a ir un poquito más acá. Dice Isaías 22:13. Pero miren, hay gozo y alegría. Se sacrifican vacas, se matan ovejas, se come carne y se bebe vino. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso decían aquellos personajes que estaban en Israel y pensando que la vida era eso. A la ecuatoriana, ¿cómo sería?
Chuya vida. Exacto. Esa sería la ecuatoriana, ¿no? Comamos, bebamos, disfrutemos, porque mañana moriremos. Oye, pilas que es chuya vida y hay que disfrutarlo. Porque después mi casa, mis cosas, mi plata se van a quedar otros. Así se suele decir. Gente que vive por lo material. Que disfrutan, gozan y dice, ya moriré. Y como he sido bueno, como yo hacía bastantes fiestas, como yo daba mucho a la gente, pues tendré un porvenir bonito y estaré con Dios. Pero si no vivió para Cristo, si en ningún momento usted decidió vivir para Cristo, todo lo que usted haga no vale de nada. Pablo lo dijo una y otra vez. Él lo consideraba basura. Todo lo que él hacía, y si no vivió para Cristo, todo era nada para Pablo. El vivir es Cristo. Sí, me gustaría profundizar un poquito más esto, porque de pronto digan, ¿y ahora cómo es vivir para Cristo? Y justamente lo que yo decía, pues lo conseguían en la palabra de Dios, en Filipenses 3, 7 al 8. Dice, sin embargo, todo aquello que era para mí, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Pablo es directo, ¿no? Y nos habla de una manera en la que, ahora sí, analicemos el vivir es Cristo. Y dicen, bueno, ¿y ahora será de dejar de trabajar? ¿Será de dejar de hacer las cosas? ¿Y ahora cómo? No, todo lo que usted haga, primero ponga a Cristo. Y Cristo le va a enseñar que muchas cosas no están correctas en su vida. Que usted está tomando más en cuenta lo material que lo espiritual. Si usted decide vivir para Cristo, debe decir, bueno, antes yo daba más tiempo a mi trabajo, yo daba más tiempo a todo, pues bueno, hoy le voy a dar más tiempo a Cristo. Yo voy a vivir para Cristo. Yo quiero sentir a Cristo en mi vida como fundamento principal, y como estábamos diciendo sobre las convicciones, tenga esa convicción muy presente en su corazón, vivir para Él. Lo demás ya es añadidura. Pablo dice claramente aquí, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Yo conozco a muchas personas que han sido inspiración para mi vida y sé que Dios les ha utilizado para yo darme cuenta también lo que es vivir para Cristo. Y han dejado profesiones, han dejado muchas cosas, han dejado amistades, incluso la familia misma han sido rechazados. ¿Pero a causa de qué? De vivir para Cristo. Pastores, líderes, misioneros, que han dado su vida en su totalidad y hoy evangelizan. Están en la obra continuamente. Para mí eso es el vivir en Cristo. ¿Y qué tal el morir? Y el morir es ganancia, dice Pablo. Ahí tenemos esta figura donde dice, donde termina el techo de tu vida, empieza el de Dios. La muerte, sí. La ausencia de alguien es doloroso. Sí, va a causar tristeza. Pero el gozo está en saber que esa persona que ha fallecido está en la presencia de Dios, porque Él decidió vivir para Cristo. Eso es lo que nos da paz. Eso es lo que debemos nosotros entender. En 2 Corintios 5:8 dice, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Ese era el anhelo de Pablo. Si entendemos este anhelo, que no se lo vea de otra manera, que él buscaba la muerte en sí, sino que él tenía un anhelo de estar junto al Señor. Y Pablo escribe nuevamente esto a los corintios. Él repetía esto muchas veces para que la iglesia entienda que hay que vivir para Cristo, sin temores, confiados en Cristo Jesús. Tenemos como segundo punto el servir a Cristo hasta el final.
En el momento que decidimos vivir para Cristo, como lo hizo Pablo, dice aquí en los versículos 22 en adelante: ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé, dice. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa de mí. Servir a Cristo hasta el final. Aquí yo tengo un ejemplo que yo creo que Jim Elliot, un misionero americano, entendió claramente lo que Pablo decía: servir a Cristo. Servir a Cristo con pasión. Servir a Cristo entendiendo que debemos ser provechosos para los demás. Pablo dijo: bueno, sí, me gustaría estar con Cristo, a su lado, pero sé que será más provechoso también estar junto a ustedes. Y habla justamente de este tema: servir a Cristo hasta el final. Jim Elliot dice: no es necio aquel que da lo que no puede guardar. Claro, leía algunas cosas más de Jim Elliot, y claro, había familiares, amigos, donde le criticaban mucho. Decía: ¿por qué das tanto tiempo? No seas tonto, ¿por qué te vas a Ecuador? ¿Qué estás haciendo? Entonces, Jim Elliot entiende esta parte, ¿no? Que él no tenía por qué guardar nada, porque no era eterno. Y dice abajo: para obtener lo que nunca podrá perder. ¿Qué es lo que no podemos perder? El gozo del Señor, la gracia de Dios, la salvación de Dios. Eso era importante para él, no las cosas materiales en sí. El misionero Jim Elliot fue como un microscopio, ese telescopio y hasta un megáfono, para que indígenas aucas en Ecuador sepan de Cristo y morir a causa de Cristo. Él entendió claramente lo que era vivir para Cristo. Y sí, a causa de evangelizar a indígenas aucas, él murió. Y por ellos mismos, ¿no? Ese fue el vivir para Jim Elliot, este gran misionero, que es gran ejemplo ahora. Varios libros que se han escrito y demuestran que sí, podemos vivir para Cristo, sin temor, sin el qué dirá de la gente. Vivir con necesidad de evangelizar, parte de este punto importante del segundo punto, ¿no?, que estamos estudiando. Vivir con necesidad de evangelizar. Pablo ahí dice también en Gálatas 2:20: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Lo que ahora vive usted en el cuerpo, lo vive por fe. Ya no vive por sus pasiones. Ya no aspira a simplemente algo momentáneo o algo material. Pablo se despojó totalmente y dijo: ya estoy listo y dispuesto para seguir evangelizando. Él dio su vida. Es más, es algo muy interesante, se hablaba hace 2 semanas, que Pablo dentro de su cárcel, interesante que él no perdía el tiempo en nada, ¿no? Él seguía evangelizando a los soldados, a los que le tenían preso. Y fue grande la obra de Dios, que sí, muchos fueron alcanzados por Pablo, porque Pablo veía una necesidad de evangelizar. Nuestra iglesia se caracteriza de eso, ¿no? De discipular, de evangelizar, de salir de estas 4 paredes y tratar de alcanzar a más personas con el evangelio de Cristo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues haciendo un trabajo fructífero para Cristo. Pablo mismo lo decía, que sea algo fructífero para la iglesia, animando a más personas a vivir para Cristo. Recién llegábamos de un campamento juvenil y sí, a veces me sé como un poco desesperar yo.
y trato de alcanzar y de hablar con los que más puedan y tratar de que crean en Cristo, que sirvan a Cristo. Es una experiencia muy bonita. Y esto nos conlleva a ser siervos. ¿Usted es un siervo ya? ¿O simplemente un asistente? Trate de no ser solamente un asistente. Aquí está el desafío. Pablo incitaba eso a las iglesias, que no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Cristo. Teniendo progreso y gozo en la fe hasta que el Señor nos lleve o Él venga primero. ¿Cuántos anhelamos la segunda venida de Cristo? Amén. ¿O tenemos de pronto inseguridades? Anhelemos como Pablo anhelaba, ver a Cristo ya. Anhelemos eso, sin temor. En 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que estamos haciendo y vivimos para Cristo, entendamos que no es en vano. No es solamente rellenar algo en su vida o en su diario vivir. Leer la palabra de Dios no es que en realidad está haciendo un favor a Dios. Usted se está alimentando de Cristo, de Dios, de su palabra. No hagamos como una rutina a veces sin sentido, sino hagamos con reverencia, inconmovibles, dice aquí, manteniéndonos firmes, viviendo para Cristo, progresando siempre en la obra del Señor. Sea partícipe de las cosas de Dios. Aquí cada domingo presentamos, ¿no? Presentamos los ministerios que estamos trabajando. Usted debe ser parte de ellos. No lo vea solamente como un anuncio. Progrese en la obra del Señor. Hagamos que la obra del Señor crezca. Y sé que Dios nos va a acompañar. Quiero terminar con esta conclusión. Qué hermoso es vivir para Cristo, con convicciones fundamentales que exaltan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivamos con esa esperanza de vida eterna, sin avergonzarnos del Evangelio. Seamos ese testimonio eterno y que así brille Cristo a través de nuestras vidas cristocéntricas, teniendo siempre presente la seguridad de ser salvo por Cristo. Al vivir o morir por Cristo, entendemos que por los dos lados ganamos. Por eso sigamos adelante, sirviendo y desgastando nuestras vidas eternas, viviendo para Cristo y no para el mundo.